Bueno, pues aquí estamos en otra nueva entrega de Butaca de Patio, en la que iniciamos este completísimo mes de marzo, que está lleno de superestrenos, con la primera en la lista, que ha sido la película Creed 3, ya sin el subtítulo de La leyenda de Rocky, y que cierra de forma brillante, en mi opinión, esta trilogía protagonizada por Michael B. Jordan, y además en este caso dirigida también por él. Debo decir que sin duda esta película es la mejor de las tres, en mi opinión maravillosa en aspectos tanto narrativos como interpretativos, y si además tienes frescas las anteriores entregas, como es mi caso, la experiencia es muchísimo mejor, ya que ves cómo la historia, la trama principal de los personajes hila perfectamente, las subtramas, digámoslo así, y todos esos elementos y subtramas que sucintamente nos habían presentado en las cintas anteriores se van afianzando y vas viendo cómo ha ido evolucionando el personaje de Creed. En esta ocasión, ya os digo, salí del cine muy satisfecho y con la sensación de haber visto una de esas películas motivantes, llenas de momentos inolvidables. Y lo único negativo de la película, al margen de la música hip hop esta que nunca me gustó, pero bueno, es la tónica predominante dado el lugar donde se ubica la historia, es la inexistente presencia de Sylvester Stallone, Rocky, al que solo se alude de forma brevísima en una pequeña conversación sin relevancia alguna. Bien es cierto que el guión y el talento de Jordan cuentan la historia de una manera que consigue medio ocultar ese vacío que deja el veterano Stallone, pero aún así el peso del mismo, dada la carga emocional que el personaje mantiene en las dos cintas previas con Adonis Creed, hacen que se le eche mucho en falta, sobre todo en varias secuencias muy potentes a nivel emocional que tiene la cinta y en algunos momentos de caída a las profundidades, al pozo del protagonista, en las que Rocky debería haber estado presente de alguna manera. Algo ha sucedido, desconozco el qué, entre la productora y el actor, ya que por todos es sabido que antes del estreno de la película el propio Sylvester Stallone se mostró muy molesto por no formar parte del libreto. Pero sea como sea lo que haya sucedido, para sacar de la historia a Rocky Balboa, pues se me ocurren muchísimas otras fórmulas más elegantes antes que directamente pasar de él. No lo sé, quizá aludir a una hipotética muerte a causa del cáncer que el personaje desarrolla en la primera entrega de Creed, y que en algún momento, pues en algún plano, en alguna foto, de alguna manera se aluda a modo de nostalgia o de recuerdo del propio Creed a Rocky. No lo sé, algo que te haga entender por qué un personaje del peso de Rocky Balboa no esté en la película, sobre todo en momentos tan importantes como los que suceden a nivel emocional, que no os voy a decir para no hacer spoiler. Pero esto es lo único malo que tiene para mí la película, la ausencia de Rocky Balboa, de Sylvester Stallone, que para nada hace que sea un mal producto, simplemente en mi humilde opinión es como si le faltara la guinda al pastel. Todo lo demás me parece sencillamente espléndido, cine del de antes, cine del de los años 80, bien fusionado con el cine actual. Todo funciona a la perfección. Por un lado tenemos la increíble conexión y la química entre el trío que lleva el peso central de la trama. Jordan con Tessa Thompson forman una pareja fantástica, muy creíble, y con esa niña parecen una familia tal cual, muy natural. Yo no sé si es que se conocen entre ellos muy bien o lo que sea, pero se me hizo todo muy natural, muy bien rodado, muy humano, muy familiar. Por su parte, Jonathan Majors hace una enorme labor como un personaje que sabes en todo momento que es algo oscuro, que guarda un secreto, que guarda algún tipo de rencor palpable, gracias sobre todo a un montón de planos muy bien logrados. Hay planos muy buenos, con paredes de por medio, planos en los que sin diálogo ya se palpa la tensión en el ambiente. Y la verdad es que todos los intérpretes hacen un trabajo fantástico en la cinta. Ello ayuda mucho a empatizar
con cada personaje y con el trasfondo de cada una de las tramas que se nos cuentan. En cuanto a la acción, los combates y esos momentos únicos de la franquicia Rocky, pues vuelven a estar muy presentes, pero esta vez dotados de ideas que, bueno, nos resultaron bastante chulas y que aunque puedan parecer recursos fáciles, pues han estado muy bien, ¿no? Tienen mucho que ver con el nivel de friquismo del propio director y protagonista Michael B. Jordan, que aunque haya quien no lo quiera ver así, seguro que algunos dicen, esto es que lo estáis viendo los frikis, que tal, esto es una tal coincidencia. No, el combate final está plagado y lleno de referencias a icónicos animes y a momentos míticos de animes como Dragon Ball, Naruto, incluso aquella serie de boxeo, Touch, etc. Dado que el tío es un fricazo y ha hecho muchas referencias a ese tipo de batallas, ¿no? El combate final está rodado de una manera muy original, ¿no? Por un lado tenemos el típico rodaje, el típico combate a los años 80, a los Rocky Balboa, pim pam, con golpes y demás, pero a la vez tenemos esa combinación de golpes a cámara lenta con una serie de efectos que te introducen en el pensamiento de cada personaje en ese momento, en un momento de la batalla donde no importan nadie más que ellos, solo ellos dos. Es una auténtica delicia porque son efectos muy bien traídos, muy elegantes, que aportan aún más intensidad a la batalla. Y tal vez por sacar algún elemento que me haya gustado menos, bueno, pues quizá algunos combates se alargan en exceso, porque de algún modo es cierto que es bastante predecible lo que va a suceder. Quizá hay un momentín hacia algo más de la mitad del metraje donde todo se acelera un poquito tras descubrir esa, entrecomillémoslo, oscuridad del personaje de Myers, a la que hacía alusión al principio. Y es que me parece que esa parte de la historia de Creed, donde de alguna manera cae al pozo, donde se desmorona, donde sin estarlo cae en la soledad más absoluta, me parece mucho más interesante a la hora de desarrollarlo que, por ejemplo, otros aspectos de la trama que se desarrollan mucho más, de forma mucho más extensa al principio de la película. Pero bueno, esto es una cuestión puramente de gustos y estilos narrativos. Yo me quedé con ganas de ver un poco más de desarrollo en esa caída del personaje de Creed, por encima de ver un poco más la introducción, por decirlo de alguna manera, de la historia central. Pese a todo ello, ya les digo, es una opinión completamente mía personal. La cinta no cansa en ningún momento y pese a la ausencia de Rocky, incluir al final, aunque solamente sean unos acordes arreglados del mítico tema musical de la franquicia, es un guiño que se goza muchísimo porque suena en un momento vital. Como digo, una cinta digna para cerrar la trilogía de Creed a lo grande, un gran trabajo de Jordan que, de nuevo, digo, me recordó mucho más al estilo de las películas de Rocky de los años 80 que las anteriores de Creed. Cinta que además, en cuanto a temas de agenda, inclusión y todas esas mierdas, cumple, como siempre he dicho, de una forma acertadísima, sin hacer hincapié forzado en todo ello, simplemente forma parte de la historia. Hay personajes negros blancos, hay personajes latinos, hay personajes negros buenos, hay personajes negros blancos, la nena de ellos tiene el problema de audición que tienen, hay incluso yo no sé si decir una manager, una agente, que es la madre de uno de los boxeadores que está también haciendo el papel de boxeador. Incluso hay secuencias en las que una de las sparrings que entrena es una chica. Es decir, está todo muy bien metido de una manera que se agradece ver en este tipo de cintas en el cine últimamente. Así que ahí nada que decir. En definitiva, película muy entretenida que cierra perfectamente la trilogía, que incluso deja alguna ventana o puerta abierta a otra posible saga, pero que creo es innecesaria. Yo le otorgo un 8,5 sobre 10, porque al final la ausencia de Rocky pesa, y pesa mucho. Y por ello también mayor mérito para Myers. Pero bueno, seguro que a Stallone no le importa que el filme, aunque sea sin él, tenga gran éxito, ya que pese a su ausencia es productor ejecutivo, es decir, que pone el cazo, y eso siempre mola.